Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todo lugar en donde el Todopoderoso nuestro Dios, por misericordia, permita llegar este bendito mensaje, estas benditas enseñanzas de vida. Con todo mi corazón deseo que la gracia y la paz estén con cada uno de ustedes y que toque esta bendita palabra el corazón de cada uno de ustedes. Me pongo a sus pies como su servidor, bendito hermano y bendita hermana, y continuemos con el Evangelio de San Juan, desglosando versículo con versículo. Ayer nos quedamos en el capítulo 18, ya estamos viendo la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aprenden por medio del traicionero de Juan. Claro que ya estaba escrito todo esto, cómo es llevado y atormentado toda la noche en la casa de su mismo pueblo, como dice la bendita palabra en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En San Juan 1:11 o 1:10, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y su misma casa fue la que lo entregó. Pero recuerde que Cristo Jesús dijo: nadie me quita mi vida, sino yo la pongo voluntariamente para volverla a tomar después. Entonces estamos viendo cómo después de que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, nos deja una enseñanza profundamente maravillosa a los que podemos tener el amor de Dios y la comprensión del servicio, del pacto, y posteriormente cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, es la cruz. Es el sacrificio, es poner nuestras vidas voluntariamente también, y la oposición que vamos a tener con los impíos y con los del mundo. Bueno, entonces, una vez que nuestro Señor Jesucristo estuvo en casa de dos sacerdotes, al día siguiente al amanecer lo llevaron con Pilato. Y ahí nos quedamos, bendito hermano y bendita hermana, en el 18:33, cuando Pilato lo está cuestionando y le dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Primeramente, bendito hermano y bendita hermana, meditemos. En el Antiguo Testamento, bíblicamente, y también en el planeta Tierra, en lo terrenal, un rey gobierna a un pueblo y hay una ley por ese rey para el pueblo. En algunos lugares en el Antiguo Testamento había pena de muerte en la gobernatura y en las leyes que metía un rey, como también en el tiempo de Herodes, el César. También había penas de muerte, como hoy también. En algunos países como Estados Unidos hay pena de muerte, es según la ley que hayan transgredido. Pero todo el pueblo, en donde hay un presidente, un gobernante, un rey, debe estar sujeto a la ley instituida por ese gobierno y por ese elemento que está gobernando. Así que precisamente Dios nos da el conocimiento, y Dios hace a su hijo rey, pero no sobre cualquiera, no, sobre los judíos. Y recuerde lo que dicen Romanos, bendito hermano y bendita hermana: no es judío el que lo es en el exterior, ni en la circuncisión del primer pacto, sino que es judío todo aquel que ha sido circuncidado mediante la fe en el corazón y en lo exterior. Recuerde que nosotros nos hemos acercado al monte que no se puede palpar, a la ciudad celestial. Y recuerde que Juan el Bautista gritaba: arrepiéntanse y bautícense, porque el reino de los cielos, el Rey de los cielos, el Cristo Jesús, se ha acercado. Y para poder ser pueblo, para que usted sea judío, para que usted tenga esta divina voz, hay que entrar por la puerta del redil, como ya lo vimos
en algunas enseñanzas pasadas para poder escuchar la verdadera voz del Rey y que gobierne nuestras vidas, porque Él es la cabeza, sin ser engañados por una voz extraña. Entonces, Rey de los judíos. Y recuerde también que cuando Cristo Jesús nació y Herodes supo que había nacido un rey que iba a reinar, mandó buscarlo y lo quería matar, porque ellos defendían su reinado. Recuerde que Roma era un gobierno profetizado que los hebreos era un imperio donde los hebreos estaban en sujeción y no querían que nadie gobernara. Así también cuando nació Moisés y se supo que había nacido un libertador que iba a guiar al pueblo, de igual manera el rey también Faraón quiso matar a Moisés. Y de igual manera, también nosotros cuando nacemos, espiritualmente hablando, el trabajo de Satanás es impedir a toda costa, desde el momento en que usted creyó y recibió el pacto por medio del Evangelio y del bautizo, el trabajo de Satanás es que usted no llegue a ser un libertador, es que usted no llegue a ser un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol, un representante. Ese es su trabajo, porque Satanás sabe que si usted llega a la estatura del varón perfecto, representa un peligro. Recuerde que también Dios nos hizo reyes y sacerdotes, no para tener riquezas, no para que se nos gloríe, no para enaltecernos como muchos transquiversan la bendita palabra, sino para con humildad gobernar con la sabiduría, como Salomón gobernó con la sabiduría de Dios, porque su mente, su temor y su corazón estaba que el pueblo no se perdiera, y en Salomón, y estaba guiarlo bien. Así que, por eso, nuestro Señor Jesucristo se llama Rey de Reyes. Pero, ¿de quién es Rey Jesús? Nada más de los judíos, hermano. Y para ser judío hay que estar circuncidado. Y para ser judío, hoy el judío es un ser espiritual. No es un ser que milita en la carne. No es un ser que esté en el mundo. Bien, por eso le preguntaba Pilato, y ya había llegado a Pilato, que se llamaba y le decían Rey de los judíos. En el 34 dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Dices esto porque tú has creído, Pilato? ¿Porque lo confiesas? Porque si tú crees, Pilato, yo te aseguro que vas a estar hoy mismo en el reino conmigo. O más bien, vas a estar en el reino y vas a poder escuchar mi voz. O lo dices porque lo has oído. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, muchos hoy confiesan a Cristo de oídas, pero no porque creen en el corazón, no porque lo conozcan, porque el creer y el confesar que Jesús es Rey de los judíos no es de labios, es con hechos, es sujetarse, es tenerlo como cabeza, es honrarlo, es tenerle un respeto. Eso es creer el día de hoy, como ya le he dicho yo en enseñanzas pasadas. Bueno, eso le responde Jesús. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Como diciendo, yo no creo. No lo digo por mí, lo digo porque otros lo dicen. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y aquí vemos, ¿verdad? El pueblo, dice la palabra primeramente, hermana y hermano, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, también dice que no se nos ocurra a nosotros llevar a juicio a algún hermano ante los incrédulos. Así lo dice. Y así también estaba constituido en la ley de Dios. Los que tenían que juzgar a un pecador era el pueblo, no los gentiles. Mas, sin embargo, aquí vemos que estos estaban inundados ya de pecado. Como dice en Romanos 1, que estos estaban llenos de inmundicia ya, llenos de perversidad, llenos de maldad. Ya no hacían un solo mandamiento, y si lo hacían, era para ser vistos por los hombres. Como hoy también. Si los representantes hoy
pastores falsos que niegan a Cristo, que Jesús es el Rey en sus vidas, aparentemente guardan los mandamientos, son hipócritas, pero están llenos de maldad, llenos de perversidad. Bueno, entonces, dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, para que lo juzgaran. Ahora, algo antibíblico, algo en contra de Dios, porque lo que buscaban era matarlo. Ya le he dicho yo en enseñanzas pasadas que como estaban bajo el Imperio Romano, ellos no podían tomarse la atribución de matar a alguien porque estaban bajo un gobierno y si lo hacían los juzgaban. Por eso lo entregaron para que la misma Roma diera la orden de matar a Cristo y ellos se lavaran las manos con ellos, no con Dios, con ellos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué te trajeron? ¿Qué es lo que hiciste? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Pongan mucha atención en esto, porque esto no es historia, bendito hermano y bendita hermana. Hay muchísima sabiduría al que medita, al que tiene hambre, al que tiene temor, al que busca la salvación. Primeramente, para que yo pueda tener la gobernatura y la voz de este rey, no debo de ser del mundo. Es por eso, le vuelvo a repetir, para que vaya concordando. Es por eso que Juan el Bautista decía, arrepiéntanse y bautícense para que el reino de los cielos se ha acercado. Y así se lo digo de una vez, bendito hermano y bendita hermana, porque hay muchos que se dicen que son pueblo de Dios y que no entienden la bendita palabra, porque muchos quieren dar a entender a una persona que no está bautizada, que no quiere tomar el pacto, que no quiere tomar la cruz, y quieren hablarle con la palabra de Dios, y quieren que Cristo Jesús los reine en sus vidas, y no se puede. Para poder entrar a este reino, para poder escuchar la voz, hay un requisito. Nosotros no podemos escuchar la voz del Rey mientras estemos en este mundo. Por eso dijo, salgan del mundo. ¿Cómo salgo yo del mundo? Con el Evangelio, al saber que Satanás trajo el mundo, trajo el pecado, trajo toda la mesa, y en el momento que yo me bautizo, estoy renunciando a la carne, estoy renunciando a las pasiones de la carne por fe, estoy renunciando a la mesa de Satanás, para poder escuchar y tener acceso y ser pueblo de Dios y tener la herencia de poder escuchar la voz y el gobierno sobre mi vida del rey de los judíos. Necesito convertirme en judío. Entonces, todo esto tiene mucho simbolismo. Cristo Jesús no puede reinar como López Obrador, como Bin Laden, como Putin, no pueden reinar en los judíos. No puede reinar Cristo Jesús con los que son del mundo. Bien, entonces dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora fíjense bien, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera yo vencido en la carne, para que no me llevaran a la cruz. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Jehová se le conoce como Jehová de los ejércitos. A nosotros, bíblicamente se nos conoce como el ejército de Dios. Y aquí hay puro valiente, o debe de haber puro valiente, porque hoy nuestra lucha no es con el mundo, bueno, no es con las cosas terrenales, no es contra carne, no es contra sangre, sino que el reinado de Cristo Jesús, como no es de aquí y es espiritual, nuestra lucha es contra Satanás. Nuestra lucha es contra los demonios. Nuestra lucha es contra el león rugiente que está alrededor buscando a quien devorar.
con la espada y con la vestimenta que nos ha puesto el Rey de Reyes. Porque nosotros no estamos contendiendo, no estamos peleando una herencia, no estamos peleando aquí abajo, no estamos peleando para ganar una casa, para ganar lugares, para ganar una nación. No, nosotros y nuestro Rey es de arriba como nosotros somos de allá arriba también. Y no nos interesan las cosas de aquí abajo. Lo único que nos interesa es ir a pescar, es ir a sacar esa gente para que puedan ser siervos espirituales y no de aquí abajo. Porque hoy Cristo Jesús sí tiene siervos que peleamos para que Satanás no los lleve a la muerte hoy, que es el engaño y es el pecado. Bueno, entonces, por eso dice, si mi reinado fuera de aquí abajo, yo le diría a mis siervos, vengan y peleen, pero no, mi reinado no es de aquí abajo. Pero mi reino no es de aquí. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey, afirmando. También sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que mientras uno no crea, Cristo Jesús no le puede responder, no le puede dar una enseñanza, no le puede decir, sí, soy rey, Pilato. No, cuando uno no cree, Cristo Jesús no habla. Tú lo dices, nada más. Tú lo dices. Lo dejó con la duda, ¿verdad? Tú dices, yo para esto he nacido. Y aquí le contesta Cristo, dice, yo para esto he nacido en carne y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, aquí está. Para esto yo vine al mundo, para que todo aquel que en él creyera en mi palabra y en el mensaje que Dios vino a dar por medio mío, tuviera la herencia de que yo iba a ser su rey y él iba a ser mi pueblo y que esta bendita sabiduría y este reino es eterno y lleva la vida eterna. A eso bajé al mundo, dice Cristo. A eso vine a salvar, a eso vine a reinar, a eso vine a gobernar a todo el que me acepte como rey, a todo el que crea que Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, me ha dado por Salvador y me ha dado el nombre de Rey y me ha dado que sea la piedra para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y claro, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, creer no es confesar a Cristo que es el Hijo de Dios y que es el Salvador. Yo se lo vuelvo a repetir, eso no es creer. Creer es venir a su gobierno, es venir a escuchar su voz viva por medio del Nuevo Testamento y decir amén, y como discípulo, si es discípulo o como siervo, ejecutar y practicar la acción y el mandamiento todos los días que estemos en este cuerpo humano. Entonces soy un judío, entonces soy un verdadero amigo, entonces soy un verdadero siervo o discípulo. Entonces puedo seguir escuchando esta bendita voz del Rey de los judíos. A esto vino, para que el que creyere. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? No sabía qué era la verdad. Recuerda, hermano bendito y bendita hermana, que la verdad es que Cristo Jesús vino a descubrir el fundamento que tuvimos durante siglos, que vino a descubrir la mentira y la vana manera de vivir en la que estuvimos usted y yo, si es que no nació en cuna cristiana y si es que fue llamado igual que yo. Yo a los 42 años, no sé usted a qué edad, pero que yo viví en una mentira, que mis padres vivieron en una mentira, que todos los seres humanos que no han venido a la verdad están en una mentira, sin saber que si mueren como la reina Isabel, no se va a ir con Dios. ¿Usted sabe a dónde se va a ir? Porque nosotros tenemos la verdad del camino que lleva a la vida eterna y que Cristo Jesús vino
precisamente con este bendito lenguaje espiritual, a descubrir el fundamento que teníamos y a quien adorábamos, como dice en Efesios 2, que nosotros antes estábamos ajenos al pacto, sin Dios, adorando por naturaleza lo que no eran dioses. Pero con esta bendita verdad, Cristo Jesús nos sacó a los que creímos de la ignorancia y hoy estamos con una palabra del Todopoderoso que no es mentira. Recuerde que hay dos espadas, la de Satanás y la sabiduría de Satanás, que es todo lo que no está en la Biblia y no se encuentra en la Biblia, todo eso es mentira, y la verdad que está en la boca de Dios y en la boca de Cristo, que hoy es esta bendita palabra viva que tenemos y que tenemos acceso a los que somos judíos en el interior. Bien, dice bendito hermano y bendita hermana. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre. Y claro, estaba hablando de la ley que tenía Roma, porque ya le dije, estaban bajo el gobierno y el imperio de Roma. Y si había muerte en aquel entonces, según la transgresión de la ley de Roma que se hubiese hecho. Ya le decía yo en enseñanzas pasadas cómo muchas veces le quisieron poner trampas a Jesús para que violara a la ley de Roma y lo mataran. Ahora, aquí también nos deja conocimiento Cristo, porque así como nos pide que nos sujetemos a las autoridades del planeta Tierra, porque son puestas por Dios, también nuestro Señor Rey, en este nuevo pacto, vino a sujetarse, no encontrando Pilato ningún delito de Roma, ninguna transgresión en la ley de Roma para poderlo sentenciar. No encuentro, dice, ya y no encuentro. Dice, pero ustedes, dice en el 39, tenéis la costumbre de que os suelte uno de la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ahora fíjese bien, aquí había una tradición mezclada con el gobierno, donde Dios en el Antiguo Testamento había prohibido rotundamente tener una comunión con los gentiles. Estos, los fariseos y el sumo sacerdocio, en aquel entonces ya tenían una amistad con Herodes, con Pilato, por cuestiones de dinero, tanto para el uno y para el otro, como hoy también, porque hoy también las iglesias le dejan mucho dinero al gobierno, pero ese es otro tema. Entonces aquí fíjese bien, dice, cada año, que es la fiesta de la Pascua, que ya le expliqué yo en enseñanzas pasadas qué es la Pascua y por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser aprendido en la Pascua. Acostumbraban que de dos presos que estuvieran ahí, sin importar que fueran judíos, el pueblo se acercaba, los sacaba a Roma, a estos dos malhechores que habían transgredido obviamente la ley de Roma, y los judíos decían a quién dejaran ir, sin importar que no eran pueblo de Dios y que nosotros no podíamos juzgar. Y no podemos juzgar a alguien que no tiene la ley de Dios. Pero esto ya era una costumbre. Así que en este caso estaba Cristo y había un hombre malhechor que robaba y aparte era asesino, era homicida, llamado Barrabás, que lo iban a sentenciar a muerte, ¿verdad? Lo iban a ejecutar porque esa era la ley de Roma. Pero todavía Pilato queriendo y pensando él, fíjese bien, oigan, es un judío, es pueblo. Yo creo que estos no creo que sean tan animales, porque eran peor que los romanos. Eran hijos del diablo, eran peor que ellos. Entonces, no creo que vayan a matar a alguien
Y yo creo que van a preferir a alguien que no es de su pueblo. Pero lo que vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana, es el fruto del mal cuando uno no quiere creer en Cristo, como dice la bendita palabra para que podamos entender bien esto. Que una vez que yo fui limpiado con la sangre de Cristo Jesús y fui iluminado y gusté del don celestial y empiezo a practicar el pecado, llega el espíritu que tenía, llega el demonio que tenía antes de ser cristiano y llega con otros 7 espíritus, que es lo completo, se meten en mí y mi postrer estado pasa a ser peor que el primero. Esto quiere decir que si yo antes de conocer a Cristo fui tomador, fui pachanguero, fui engañador de mis padres y fui lo malo, ahora ya va a ser peor, ahora ya no voy a hacer eso, ahora voy a ser un homicida espiritual, ahora me voy a dedicar a engañar, ahora me voy a dedicar a prevaricar, ahora me voy a dedicar a matar a los que son cristianos. Así, ese fruto, esa es la peor situación que le viene a una persona que fue llamada del mundo y luego le hizo afrenta al Espíritu de gracia, a lo que se dedica, si es que tuvo 1, 2, 3 años en la verdad y luego cambió la verdad por la mentira. Es un fruto que viene, es un fruto de maldad, es un fruto de rechinar dientes, porque ese es el fruto de Satanás. Entonces, vamos a ver por qué pidieron soltar a alguien que no era pueblo y a alguien que era homicidio y asesino, y que bíblicamente para el pueblo de Dios, dentro del pueblo, esos crímenes estaban muy penados en la ley mosaica. Bueno, entonces dice, pero ustedes tienen la costumbre de que lo suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que le suelte al rey de los judíos? Aquí está, fíjense. Todavía ingenuamente Pilato, pensando que el pueblo iba a decir, sí, suéltenlo. Y recuerde, no nada más estaban los sumos sacerdotes, había una muchedumbre. Según el Evangelio de Mateo, de Lucas, había una muchedumbre. Ahorita le voy a explicar. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Aquí dice que era un ladrón, pero también en los evangelios a los que leen la bendita palabra, también se dice que era un homicida. Ahora, mire, bendito hermano y bendita hermana, en los evangelios nos habla la palabra de Dios que no nada más estaban los sumos sacerdotes, sino que estaban una multitud de judíos. No nada más los sumos sacerdotes. ¿Sabe esos quiénes eran? Los que cuando Cristo Jesús, unos días antes, había subido en un burrito a Jerusalén, y todos esos que tenían palmas al lado del camino, diciendo, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Esos mismos, los que estaban al lado del camino, son los que crucificaron y los que gritaban, suelten a Barrabás y crucifíquenle a él. Todos ellos, por medio de los sacerdotes. Y si quiere investigarlo, investíguelo, hermano y hermana, porque ya le he dicho yo que muy pocos verdaderamente siguieron a Cristo Jesús. Que muchos, como en el Antiguo Testamento, honraban, porque Cristo Jesús los sanaba, porque Cristo Jesús resucitaba, y lo honraban de labios para afuera, nada más en las buenas. Pero pagar el precio para seguirlo, no. Y acuérdese también que vimos a los que han seguido esta enseñanza, cuando nosotros vimos que Jesús estaba subiendo en un burrito. Recuerde que el burrito representa el cristiano, el día de hoy, que es pobre de espíritu, que reconoce que sin Cristo Jesús es nada, y le deja el control de su vida a Cristo, porque es el único que nos puede llevar a la ciudad celestial, a la Jerusalén. Y los que se quedan al lado del camino son como en la parábola del sembrador, que mucha semilla cayó al lado del camino. Vienen las aves,
Satanás y los arrebata. Están al ladito del camino, pero no quieren cargar la cruz, no quieren ir al Gólgota, no quieren cargar con la cruz. Qué triste. Y también vamos a ver, y se va a acordar más adelante, que cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, se aparece a más de 500, cuando en el pueblo judío eran una multitud de miles y de miles. Se apareció únicamente a los que creyeron, bendito hermano y bendita hermana. Pero bueno, más adelante lo veremos. Entonces, esta multitud que decían, a este, déjalo, pero suelten a Barrabás. Dice en el versículo 19, capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. No había dado la orden de matarlo. ¿Y sabe por qué hizo esto? Porque el gobierno quería agraciarse, así como los judíos también se querían agraciar y se hacían favores comunitarios. Los Pilatos y ellos porque le dejaban dinero al gobierno romano. Y Pilato, que yo le voy a poner de ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México hay alcaldes. Antes se les llamaba delegados, los que están a cargo de una delegación. Entonces, yo imagínense siendo un representante y teniendo 2,000 o 3,000 personas o 1,000 personas en una congregación, viene la autoridad y me dice, oye, ¿quién te dio permiso? ¿Por qué estás haciendo esto? Ya se quejaron, se oye música, estás en una zona de casas, ya se quejaron los vecinos que no hay estacionamiento, ya se quejaron que hay mucho ruido, y yo le digo, ¿sabe qué, mi jefe? Le voy a entrar semanalmente con 200,000 pesos. Ah, no, muy bien, adelante. Y también, cuando yo le pido un favor, usted me lo va a hacer, y cuando usted a mí me pide un favor, yo se lo voy a hacer. Así estaban, por las cuestiones que tanto a los que no conocían a Dios como a los que se desean conocer a Dios tenían el mismo fruto, la avaricia y la codicia. Entonces, Pilato se quiso congraciar con ellos al azotarlo. Bien, dice, claro que en otros evangelios, también usted debe de saber que la esposa de Pilato le tuvo un sueño, le dijo no tengas nada que ver, que Pilato también temió al dar la orden de matarlo y él se lavó las manos, que si usted lee todos los evangelios, bueno, a mí me está tocando explicar y yo lo estoy explicando como es San Juan. Bien, entonces dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron como un manto de color púrpura. Bueno, claro, los soldados romanos, pero la orden fue de los judíos. Entretejieron con espinos una corona. Y le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué representa un espino? Porque también tiene simbolismo la corona de espinas. Recuerde que cuando entró el pecado vimos en el Antiguo Testamento que la maldición que Dios dio al hombre por el pecado le iba a producir espinos y cardos y no le iba a producir un fruto porque Dios quitaba su presencia, quitaba el agua de vida en su momento. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo pueblo de Dios que practica el pecado se queda sin agua. Y si usted era un árbol que daba fruto, porque tenía el cuidado, porque tenía el agua, porque tenía la raíz que es Cristo Jesús, y le quitó Dios el agua y lo desarraigó, usted va a producir espinos. Y es la oposición, porque la cabeza que es Cristo Jesús, hoy, proféticamente, todas las congregaciones que son fariseos, que andan en la carne, que se jactan de ser cristianos por las apariencias, pero con sus hechos niegan la gracia de Dios, todos estos quieren herir hoy
con sus frutos la cabeza, que es Cristo Jesús, cuando predicamos nosotros del verdadero pacto, de lo que vino a establecer Dios, y estos que dan espinos, a la cabeza de Cristo, que hoy es la cabeza de la iglesia, lo quieren herir con una espada de mentira. Lo quieren herir. Ahora bien, también nos dice Dios y nos dice Cristo, cuando Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar a mí si no me sigue. También todo aquel que quiera ser representante, recuerde que Jesús dijo, el mundo me va a aborrecer. Recuerde también que vamos a tener una oposición, no tanto de los que no son cristianos, sino de los que se dicen ser cristianos o alguna vez lo fueron, y ahí vamos a tener la oposición. Y Cristo Jesús lo dijo muy claramente, el que no padece juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. Lo vemos también en el libro de los Hechos, con los primeros siervos que empiezan a tener el campo que es el Evangelio, como Pedro y Pablo, y todos los que aparecen en el libro de los Hechos, toda la oposición que había cuando Pablo llegaba a algún lugar a dar palabra, como el mismo pueblo, los mismos judíos, lo perseguían, lo querían matar y le decían, cállate, aquí esta doctrina no la traigas. Y les prohibían hablar de la doctrina de Cristo. Esas son las espinas. Eso es herir la cabeza. Porque hoy hay muchos que les fastidia escuchar la inteligencia y la sabiduría de Cristo y son los que no tienen fruto. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que si usted recibe esa corona, bienaventurado el que es vituperado, bienaventurado el que es perseguido, bienaventurado si por causa del Evangelio algún día le quitan la vida corporal, bienaventurado, porque la corona que le va a dar Dios y la corona que usted tiene verdadera es la sabiduría. Y la corona que recibió Cristo por dejarse poner esa corona para tener salvación y eterna sabiduría, su Padre lo coronó con una corona eterna y con una corona que no perece. Entonces, aquí está el camino, aquí está el ejemplo que debemos de seguir, bendito hermano y bendita hermana. Bien, y le vistieron con un manto color púrpura como burla, porque en el Antiguo Testamento el sacerdocio se vestía en los tiempos de Moisés con un manto y con un color púrpura, era el color que llevaba el atuendo de los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Y tenían más cosas en el cuerpo, ¿va? Como el éfod, como el atuendo que llevaban en la cabeza, flecterías, etc. Pero el manto y el vestido era color púrpura, que representaba el sacerdocio. Pero eso se lo pusieron como burla. Y le decían, aquí está la burla, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y le digo hermano y hermana, ¿no? Hoy se repite, hoy la historia está viva. Recuerde que la Biblia es profética. Recuerde que esto tiene mucha revelación, porque ya le dije yo que es dar bofetadas. ¿Qué representa hoy dar una bofetada? Que no le permitan a uno hablar. A mí, por ejemplo, espiritualmente hablando, como de lo espiritual, muchas ocasiones le quise abrir la Biblia a gente que estaba en congregaciones engañadas, y cuando abría me decían, cállate, cierra, ¿por qué no me hablas de otra cosa? ¿Por qué siempre tienes que abrir la Biblia? ¿Por qué siempre tienes que usar la Biblia? Usa tus razonamientos también, me decían. Entonces, le daban bofetadas porque les parece dura esta palabra. Cuando alguien está inspirado por el Espíritu Santo y se burlan, salve rey de los judíos. Porque hoy los que realmente han seguido a Cristo Jesús, ¿para qué estamos? ¿Cuál es el pacto? Sino para ser también, mediante Cristo Jesús, salvadores de la gente que está en pecado, de los hermanos que se los lleva al león, ir a pelear y ir a quitarlos de la boca del león
y salvarlos de la muerte. Y claro, toda la gloria es para Cristo, porque nosotros hoy salvamos por medio de la palabra. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos damos bofetadas y se burlan. Por eso Jesús, recuerde que dijo, yo soy el camino, ¿eh? ¿Y sabe cuándo lo dice? Unos capítulos atrás, exactamente 4 capítulos atrás, hermano. Ya diciendo, órale, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Ejemplo les voy a dejar. El mundo los va a aborrecer. Si a mí me aborreció, a ustedes también los va a aborrecer. Bueno, dice, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Otra vez, una vez que Cristo Jesús, ya con espinas, ya bofeteado, ya latigueado, ¿podía vivir todavía? Sí, lo curaban, ¿verdad? Claro que sí. Hablando terrenalmente. Claro que sí. Todavía estaba Pilato abogando. Y aquí recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que los animales y las fieras son los mismos que se dicen cristianos, que se devoran unos con otros y tienen odios unos con otros, más que mis vecinos que son católicos o que tienen otra religión. Ellos ni me fuman, nada más dicen que estoy loco y lo dicen en su interior, ni siquiera me lo dicen personalmente. Y cuando me los encuentro, me saludan. Pero los impíos y los inicuos me ven con un odio. Rechinan un odio. Me quieren ver muerto. Yo aquí, en el lugar donde estoy, bendito hermano y bendita hermana, muchas veces quisieron parar la obra de Dios. Muchas veces quisieron poner trampas para parar esta bendita obra de Dios. Y siempre rechinaban, inventando y blasfemando y inventando males. Pero Dios, mientras no nos llegue la hora de reposar, porque hasta eso, si me matan por el Evangelio, me van a hacer un favor si Dios lo permite, porque me voy a la vida eterna si me encuentro dando el Evangelio y no negándolo, sin que sepan ellos que me van a hacer un favor. También, este pueblo no sabía que escrito estaba y que estaba siendo un instrumento de Dios para que se cumplieran las profecías. Pero lo que yo le quiero decir, ese fruto no está en los que no son judíos. Le vuelvo a repetir el por qué hay este fruto dentro del pueblo de Dios. Pilato vuelve a interceder nuevamente. No he hallado mal en él. Y salió Jesús, porque estos, mientras Pilato no diera la orden de matarlo, no lo podían matar, porque no podían hacer su ley. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo y les dio la orden, he aquí el hombre, hagan con él lo que quieran. Ya les estaba dando la orden, pero no yo. Y él, en otro evangelio, se lava las manos. Pero Pilato lo hace por estar congraciados con el pueblo. Ya le dije cuál era el interés. He aquí el hombre, y se los entregó. Lo quiso todavía ayudar, el pueblo no quiso. Según los otros evangelios nos da un poquito más de explicación más amplio de lo que decía el pueblo. También decían, ¿verdad? Cuando Cristo decía, nosotros el César, viva el César y muera ¿no? O sea, hay muchísima enseñanza, pero como les repito, hermano y hermana, cuando me toque leer esos evangelios, pues me tomaré a la tarea de decirle. Ahorita estamos leyendo San Juan versículo con versículo y trato de explicarle, pero viene mucha concordancia y viene mucho más información de aprendizaje para nosotros, porque la Biblia es espiritual el día de hoy para poder tener temor a Dios. Bueno, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificarle, crucificarle. Pilato les dijo, tomarle ustedes y crucificarle, porque yo no hallo en él delito. Aquí está, ¿verdad? Crucificarle, que también quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana,
que antes de que Jesús llegara, usted puede investigarlo en enciclopedias históricas que datan antes de Jesús, que habían culturas que no eran judías, que utilizaban la cruz para ciertos delitos y crucificar a la gente, colgarle en una cruz. La palabra crucificar habla de cruz, crucificar. Los testigos de Jehová pelean y argumentan mucho con los cristianos o contra los cristianos que no fue en una cruz y que fue en un madero. Y ellos se la pasan peleando no nada más por ese tema, sino por muchos otros, como también de no comer sangre y la transferencia de la sangre cuando uno enferma, etcétera, hermano. Pero mire, yo le digo algo, discuten y pelean porque no tienen el Espíritu Santo y contienden con cosas que no tienen ni conocimiento ni ellos, ni muchos cristianos que no les saben responder en su momento. A mí me ha tocado el privilegio de poder hablar con ellos no para señalarlos, no para criticarlos, sino para tratar de ayudar y de salvar. Y como yo les he dicho, ok, mire querido amigo, sea una cruz o sea un palo, como usted dice, una viga o un madero, sea lo que sea, murió Cristo, ¿verdad? Se entregó, ¿verdad? Derramó su sangre, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay si tiene una barra cruzada o no tiene una barra cruzada? Dígame qué diferencia hay. Entonces, tratamos, ¿no?, de dar, lo importante no es el instrumento en el que Cristo Jesús padeció, sino lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, que se ofreció en ofrenda, eso es lo importante. Pero yo sí le voy a decir que fue en una cruz. Primeramente, la palabra crucificar, aunque en la Biblia y en el Nuevo Testamento habla de un madero, pero un madero le llamaban así porque era hecho de madera, y la palabra crucificar viene de cruz. De igual manera, desde el Antiguo Testamento, tenían que poner la sangre del Cordero Pascual en el dintel de la casa, que los dinteles de la casa tenían una forma ya cruzada en aquel entonces. Entonces, yo sí predico que fue en una cruz, crucificado, y que también cuando el pueblo dice crucifíquenle, crucifíquenle, no sabían que estaban siendo instrumento en ese momento de Dios para que se cumplieran las profecías de lo que iba a representar el bautizo el día de hoy, con la crucifixión. Porque el bautizo, como lo dice en Romanos capítulo 6, si usted lo lee, dice, porque por la fe, porque con Cristo estoy juntamente crucificado por la fe, para no servir más al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces, la crucifixión representa lo que desde el Antiguo Testamento venía ya como una sombra de lo que iba a venir, quemando el animal que estaban ofreciendo a Dios como sacrificio y quemaban toda la carne afuera del tabernáculo o afuera del templo y únicamente entraba la sangre al lugar santísimo para abogar por los pecados, pero todo lo que eran los intestinos y la carne era consumida. No entraba al lugar santísimo la carne. De igual manera, Cristo Jesús, para ir allá arriba, a entrar al lugar santísimo, tuvo que haber, como una sombra, haber crucificado su carne, porque la carne para nada aprovecha, y traernos de ser seres animales, de ser seres en la carne, traernos por fe el poder de la conversión de seres carnales a seres espirituales. Por eso Pablo, o más bien Dios por medio de Pablo, dijo, si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así, 2 Corintios 5.
De aquí en adelante, nosotros los cristianos, a nadie conocemos según la carne. Como también Pablo dijo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado para el mundo y el mundo me es crucificado para mí. Ahora, esto representa el nuevo pacto, bendito hermano y bendita hermana. Porque yo también le decía yo en enseñanzas pasadas que no entendía por qué Dios permitió a su Hijo el ser descarnado en la cruz, descarnado. Yo ya le dije, Salmos 22, nos habla de cómo quedó el Señor en la cruz. Se le podían contar todos los huesos. Y el cuerpo humano tiene más de 250 huesos, hermano. Todos los huesos. Y que la cara le quedó irreconocible. Y yo, antes de tener un crecimiento, yo sí me cuestionaba y le decía, Señor, déjame entender, por favor. Hasta que me dio el entendimiento, que Dios me dijo, sí, hijo, no quiero que milites en la carne. Quiero que tu carne esté destruida. Quiero que tu carne esté totalmente quemada al fuego por la fe del Espíritu Santo. No quiero ningún deseo de la mesa de Satanás. Quiero que por fe seas un ser espiritual. Y yo dije, Señor, con tanto sufrimiento me trajiste eso por fe. Porque en Romanos 6 dice que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, que es muy distinto, por fe y no lo que Jesús hizo. Entonces, crucificarle. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el bautizo representa una muerte a la carne por fe, representa una separación a la carne y representa una resurrección en espíritu. Me adelanté un poquito, porque Cristo Jesús resucita en espíritu. Bien, crucificarle, ustedes, le dijo, porque yo no hallo delito en él. Y aquí es cuando se lava las manos en otro evangelio, ¿verdad? Aquí es cuando dice, yo no voy a tener nada que ver, porque Pilato tenía más temor, aunque dudaba, pero tenía más temor por el sueño de su esposa y por cómo hablaba este hombre, y tenía más temor que su propio pueblo. Como recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hoy nos dice Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero hay muchos cristianos prevaricadores que se burlan. Dice en el versículo 7, y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora yo le voy a explicar esto. ¿Cuál es el simbolismo el día de hoy? No dijo se hizo Dios, porque muchos dicen que Jesús es Dios. Hasta estos pecadores estaban menos engañados que los de hoy. Por lo menos estos decían, porque se hizo hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la revelación aquí, bendito hermano y bendita hermana? Mire, todos los que se llamen hoy hijos de Dios, que fuimos adoptados no por voluntad humana, ni de sangre humana, sino con el Espíritu Santo, debemos de traer su imagen, que es espiritual. Y si usted trae la imagen de Dios, no va a pecar. Va a ser perfecto. Va a ser un hombre recto y justo. Pero esta predicación para los impíos y los inicuos es horrible. Y nos quieren linchar porque predicamos la perfección. Porque predicamos, eso es ser hijo de Dios, ¿eh? Eso es ser hijo de Dios. Porque se hizo hijo de Dios. Ahora, recuerde que ¿qué dicen Romanos? Que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. No los que andan en la carne. Entonces, hoy hablar de la perfección, porque únicamente hijo de Dios es el que es perfecto. Estas iglesias apóstatas dicen que no podemos ser perfectos
que la salvación ya está, que el único perfecto fue Cristo, que nosotros somos humanos, que Cristo Jesús vino por pecadores. Y claro, les gusta que les rasquen el oído. Ahí están a gusto, porque aman más las tinieblas. Pero los poquitos que predicamos, que somos hijos de Dios, por imitar a Cristo, por imitar a Dios, por caminar en el mar, por ser seres espirituales, que no militamos en el mundo, ni nos enredamos en las cosas civiles, sino militamos la buena batalla, nos odian por predicar eso y por dar ese fruto. Bueno, entonces esta es la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, que hoy proféticamente se sigue cumpliendo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Todavía, cuando oyó decir, dice que es hijo de Dios. Y entró otra vez, aunque ellos tenían otros dioses. Pilato y los romanos tenían otros dioses. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Jesús estuvo haciendo muchos milagros que nunca nadie hizo. Y que estos hombres supieron lo que Jesús hizo mientras estuvo en el cuerpo humano. Y muchos, por ver milagros, en aquel entonces dudaban de sus dioses y creían en el poder que tenían. Entonces, ya los romanos sabían, por los mismos judíos y por el mismo testimonio de Cristo, que había un Dios creador de los cielos y de la tierra. Por lo menos este hombre tuvo miedo. No dudó que posteriormente se haya convertido a cristiano. Aunque también el Evangelio, como vemos en el libro de los Hechos, Pablo le predicó al rey Agripa y le predicaba a los reyes que estaban en aquel entonces, que eran romanos. Les predicaba y casi convence al rey Agripa. Y tenía una esposa que era creyente. Pero bueno, es otro tema. Entonces, casi aquí se puso a temblar, ¿verdad? Y le dio miedo. Y dice, y entró otra vez en el petróleo y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Con miedo. Mas Jesús ya no le dio respuesta. Y aquí empezamos a ver también una profecía en donde en Isaías nos dice que Jesús fue al matadero como una oveja enmudecida. Porque desde ese momento, rara es la vez que Cristo Jesús abrió la boca, sino que fue enmudecido, cargando con su cruz, para tener la salvación. Ya no respondió nada. Y entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y aunque tengo autoridad para soltarte, dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o para soltarte? Y efectivamente, así era. Sí, así era. Porque ya le dije, bendito hermano, que estaban bajo un imperio. Y los judíos no se podían atribuir a matar a alguien si no daba la orden el representante. Pero mire, ¿qué vamos a aprender aquí? Algo que a mí siempre me ha dejado boquiabierto. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me envió, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Vuelvo a repetir. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Ya está, de Dios. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene que tú. ¿Por qué? Porque el primer pueblo lo hizo con conocimiento. El que estaba entregando a Cristo Jesús era su mismo pueblo. Claro que tenía pecado Pilato, pero mucho menor. ¿Y qué es tener un pecado menor? Que después de que Cristo Jesús murió y resucitó, Pilato pudo haber tenido la oportunidad de convertirse, mas no a ellos. Algunos sí, porque todavía en el libro de los Hechos, algunos se convirtieron. Mayor pecado tienen. Ahora, fíjese bien, hermano y hermana. Ninguna autoridad dice, tú, si me vas a crucificar, no es porque tú quieras, Pilato.
Porque si mi Padre pusiera en el corazón ahorita que me soltares, mi Padre tiene autoridad, el creador de los cielos y de la tierra, para que tú seas un instrumento y endurezca tu corazón o ablande tu corazón, aunque no seas judío. Porque Dios maneja tanto a los incrédulos, tanto a los que no conocen a Dios, como a los que conocen a Dios. A los que conocen a Dios por medio de su sabiduría y por medio de un libre albedrío. A los que no conocen a Dios por medio de un poder sin que se den cuenta ellos, para que las profecías se vayan cumpliendo conforme están en la bendita palabra de Dios. Así que ya estaba escrito que Dios, la autoridad que delegó Pilato para crucificarle, venía de Dios y no de Pilato. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, que me da a entender esto el día de hoy. Que todas las profecías, antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo, que se están dando lugar a los conflictos, a las guerras, a la economía, al hambre, a las enfermedades que son pestes, incurables. Todo eso lo está manejando Dios por medio de instrumentos poderosos que se llaman el orden mundial. Cuando quiera también que una enseñanza sobre eso bíblicamente, lo podemos hacer. El orden mundial, que conocidos en el mundo cristiano, los que hemos estudiado como Illuminatis o como masones, y sabemos la historia cómo empezó, y que hoy se le llama el orden mundial, y que está dividido también en poderes que están peleando el poder, pero que su objetivo es matar al ser humano y alimentarse del ser humano. Dios está permitiendo todo esto de todos los reyes para que se vaya dando lugar a la Tercera Guerra Mundial y para que se dé lugar a las profecías del fin del mundo. Por eso, desde que yo sé eso, hermano y hermana, yo no voto. Porque Dios es el que pone reyes también en el mundo y el que quita, no el ser humano. Y los va poniendo para que se vayan cumpliendo sus profecías. Y lo que sí le digo algo, en todo el mundo, no va a haber un representante, un rey, un gobernante bueno ya. Ninguno, Se está dando lugar. Todo lo que está poniendo Dios, ya sea en Estados Unidos, en Rusia, en México, en China, en Japón, todos los representantes que están son puestos por Dios para que Dios los utilice y se pueda dar lugar a todas las profecías apocalípticas que estamos viendo. El COVID, por ejemplo, que viene de un murciélago, mentira, los tienen engañados. Ellos tienen armas biológicas para tener al mundo en temor, para que se vaya dando lugar a la bestia, para que se vaya dando lugar a la baja economía, a la pobreza, y se está dando lugar para que llegue este gobernante escrito en la Biblia. Pero bueno, ese es otro tema. Lo único que le digo es que no hay gobernante, ni rey, ni presidente, que no lo ponga Dios para que se cumpla todo, incluyendo a Pilato, para que se cumpliera la profecía que Cristo Jesús tenía que ser entregado para ser crucificado. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Con todo corazón y de todo corazón, yo espero que haya sido para que dé un fruto, para que haya un entendimiento, y yo le deseo la gracia y la paz. Les mando un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Si Dios me permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 46. Hasta mañana, si Dios quiere.